Entonces, damos la bienvenida. Vamos a comenzar. Ya son pasados 3 minutos del inicio de la clase. Entonces, vamos a dar inicio, muchachos. Darles la bienvenida y se van integrando los demás compañeros. Bienvenidos, buenas noches para todos. Tenemos 9 participantes por el momento. Vamos a ir dando un espacio, vamos a ir hablando sobre los temas relacionados con la asignatura. Básicamente, estamos ya en la última asignatura que van a tener ustedes de su proceso de formación, de su proceso de proyectos para poder obtener el grado de ingenieros, ¿vale? Entonces, me va a permitir compartir pantalla. Me confirman, por favor, que la estén viendo, que me escuchen bien. Confirman, entonces, mientras va cargando ahí. Y vamos a visualizar cómo va a ser evaluada esta asignatura, ¿vale? Entonces, debemos tener presente lo siguiente. Vamos a mirar por acá el chat. Ok, Juliet, bienvenido, buenas noches. Y los demás que se van integrando. Entonces, en pantalla en este momento ustedes tienen la guía. Ay, caramba, sí. Vamos a mirar por acá. Ginette, bienvenida, buenas noches. Bueno, entonces tenemos por acá en pantalla, ustedes están visualizando en este momento las actividades evaluativas para la asignatura de trabajo de grado 2. Una asignatura que es de único corte, ¿sí? Entonces las notas van a ser al final. ¿Cómo se va a evaluar esta asignatura? Al igual que las otras asignaturas a las cuales ustedes asisten, va a tener un 100% de la nota distribuida de la siguiente forma. Un 30%, el cual equivale al artículo que ustedes deben presentar ante Matices, ¿cierto? Culminado. Un informe final, que tiene un peso porcentual de 40. El desarrollo tecnológico o el producto que ustedes vayan o que se comprometieron a entregar, el entregable de sus proyectos, tiene un valor del 20%. Y un 10% restante, que es el cronograma que ustedes deben entregar. En los anteriores 3 aspectos, observan ustedes que, permítanme un segundito acá, que hay otros estudiantes solicitando el link. Bueno, listo. Entonces, por ejemplo, en la parte del artículo de Matices, ustedes observan que hay dos especificaciones, ¿cierto? Un 15% que dice DT y DTG. Entonces, esa nota, o la mitad de cada una de esas notas, va a ser asignada. Entonces, el 15% va a ser asignada por el director de trabajo de grado que ustedes ya tienen designado y el porcentaje restante por el docente de la asignatura. Entonces, en este caso, del artículo de Matices, vamos a poner un ejemplo. Jorge Edison y su compañero, sus compañeros, ellos, el proyecto es el director, el ingeniero Felipe. Entonces, en ese caso, para el caso de Jorge Edison y sus compañeros, ellos, este 15% de la nota en cuanto al artículo, lo va a orientar el ingeniero Felipe Cortés, quien es el director del proyecto. Y el otro 15% lo asignaría yo, ¿vale? ¿Cómo voy a evaluar toda esta parte? Desde la asignatura, con este cronograma. Ustedes, antes o a más tardar el día 16 de febrero, ustedes deben emitir un cronograma. Ojo, no es el mismo cronograma que ustedes llevan para el proyecto. Es un cronograma para esta asignatura, donde ustedes me dicen, nosotros vamos a hacer una única entrega el día 5 de junio con todo el trabajo. Ah, bueno. El día 5 de junio voy a revisar y entraré a revisar todo esto. Si cumplen, listo, aprobaron. Si no, pues dentro de los porcentajes que tengo derecho como docente de la asignatura, pues estaría evaluando eso. ¿Listo? Si no entregan el cronograma en esta fecha, pues iríamos con este 10% en cero
y en cualquier momento yo les puedo estar pidiendo avances de acuerdo a lo que yo considere, ¿vale? Por eso la importancia del cronograma, porque ustedes me van a decir, vamos a mirar por acá el calendario. No, aquí no sale, bueno, buscamos por acá un calendario en internet. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, Juan José Peña. Disculpen, me lo tomo de ejemplo. Juan José dice, listo, yo le voy a hacer entregas semanales a partir del 16 de febrero, del 15. Entonces, cada 8 días le voy a hacer una entrega de los avances. Entonces, el 16 de febrero lo va a entregar X tema, el 23 lo va a entregar, el 2, el 9, el 16, el 23, el 30 y así sucesivamente. No, que lo vamos a hacer a final de cada mes. Ah, bueno, entonces Juan José dice, listo, la primera avance va a ser el 23 de febrero, el siguiente el 30 de marzo, el siguiente el 27 de abril, el siguiente el 25 de junio y ahí terminaríamos, ¿cierto? Porque aquí ya en esta semana se acabaría el semestre. De acuerdo a lo que ustedes me propongan, yo les voy a evaluar. Ojo con esa parte, muchachos, y en eso quiero que quede muy claro. Si a mí, vuelvo y lo tomo de ejemplo, Juan José me dice, del artículo le voy a entregar un 10% del artículo, o el artículo avanzado en un 10%. Al decir un 10% es una información muy ambigua, porque yo puedo decir que para mí el 10% es buscar todo el estado del arte necesario para un artículo tecnológico, un artículo, perdón, científico. Pero resulta que lo que Juan José estaba queriendo decir era que él iba a plantear el título y el primer capítulo del artículo. Listo, entonces, ojo con eso. Ojo con eso. Si ustedes me dicen, mensualmente voy a hacer entregas y en el primer mes voy a entregar artículo, el manuscrito con 3 capítulos desarrollados. Ah, bueno, ya es diferente porque yo lo que le voy a pedir a Juan José en ese momento es, oiga, presénteme el manuscrito con los 3 capítulos y empiezo a revisar. Ah, bueno, capítulo 1 tiene esto, capítulo 2, etcétera, etcétera. ¿Vale? Cuéntame, Juliet, buenas noches. Buenas noches, Inge. ¿Cómo estás? Inge, o sea, tenemos que como estipular las fechas en las que vamos a presentar cada ítem que hay en el cronograma que su merced nos mostró. Sí. O sea, no es tanto el cronograma que les mostré, sino ustedes me dicen. Por ejemplo, tú me dices, yo solo te voy a hacer 2 entregas durante el semestre. Una entrega a la mitad y una entrega a la final. Ah, bueno. O sea, yo necesito un cronograma donde ustedes me especifiquen claramente para la asignatura. Ojo, esto es diferente al cronograma del proyecto que ustedes deben hacer. Para la asignatura, ustedes me deben especificar un cronograma. Y entonces con ese cronograma yo les evalúo. ¿Vale? No sé si quede claro esa partecita. Inge, ¿y qué ítems debe tener el artículo o qué? Listo, eso ya lo vamos a mirar. Eso ya lo vamos a mirar. Lo primero, digamos que estamos revisando esta partecita de las actividades evaluativas ¿cómo se llama? Para ir teniendo en cuenta esto, ¿vale? Listo. Entonces, continuamos por acá. Entonces, eso es lo que necesitamos. De hoy en 8 días, en el aula, va a estar habilitado un espacio donde ustedes deben subir ese cronograma. Vuelvo y repito. La persona que nos suba, pues tendría ese 10% en cero y yo en cualquier momento iría pidiendo los avances, de acuerdo a lo que considere yo. Sí, ahí tomaría el libre albedrío de solicitar eso. Dudas, preguntas, inquietudes con respecto a las formas de evaluación. Estas formas de evaluación yo se las voy a remitir a los directores de los trabajos para que ellos también conozcan al respecto cómo se va a hacer la evaluación y para que al final del semestre ellos emitan la nota en cada uno de los aspectos. O sea, ¿a quién le va a comunicar eso? El ingeniero Felipe Cortés, el ingeniero Carlos Cortés, al ingeniero Nelson Santos, quienes más son directores de trabajo, el ingeniero Andrés Bonilla, eh, la docente Marisol Monroy,
¿Quién más tenemos de director de grado? Creo que ellos son los ingenieros que por el momento, al ingeniero Leonardo Álvarez. ¿Quién más? Creo que ellos son los únicos que tenemos por el momento como directores de trabajos de grado. ¿Listo? Entonces, preguntas, dudas, inquietudes al respecto. Ingeniero, buenas noches. Sí, Buenas una noches. inquietud chiquitica. Señor. Em, Te iba a comentar, para el cronograma que su merced me acabó de mostrar, ¿ese cronograma es igual para los que estamos haciendo prácticas? Igual, ¿qué es lo que pasa? En el caso de prácticas, pues yo no les voy a exigir a ustedes dónde está su desarrollo tecnológico, no. Entonces yo voy a revisar y usted me dice, listo, en las prácticas estamos haciendo X, Y actividad, ¿sí? Entonces usted lo acopla, digamos que en las prácticas eso es un poco más fácil. Para Jefferson, para Brian, ¿quién más tengo por acá que está haciendo prácticas? No, creo que son solo ustedes dos de este grupo. Ah, Juan José. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes me dicen, listo, yo voy a... Recuerden que ustedes tienen un tutor institucional de práctica, ¿cierto? Entonces, ahorita, por contingencia, solo estamos el ingeniero Nelson y el suscrito como tutores de esas prácticas. Entonces, ustedes deben tener una comunicación permanente con nosotros dos, ¿sí? De acuerdo a la persona que haya sido designada para esas prácticas. Entonces, digamos, creo que Brian, de Brian yo soy el tutor institucional de la práctica. Entonces, él debe cualquier En novedad mi que se caso presente, también es su merced. ¿sí? Ok. Entonces, ustedes dos, por ejemplo, cualquier cosa que pueda pasar, cualquier cosa que ustedes consideren relevante, ustedes deben informar. Un mensaje de texto, un mensaje al WhatsApp, un mensaje al correo electrónico. Ingeniero, el día de hoy, qué sé yo, vamos a ser pesimistas, o ocurrió un incidente, se dañó un computador y hubo un problema. Ah, bueno, ustedes informan porque de todas maneras, en el momento de que el tutor de la empresa nos informe, entonces, bueno, vamos a mirar a ver qué fue lo que pasó y demás, ¿sí? Todas las actividades. En el caso de ustedes, que en ese momento los tengo ahí en primera línea a Jefferson, a Brian y a Juan José, ustedes van a decir, listo, nosotros estamos rindiendo informes semanales, mensuales, de acuerdo a lo que... Eso es lo que ustedes me van a indicar en el cronograma. Nosotros le vamos a informar mensualmente de las actividades que se hicieron. Y entonces en la empresa ustedes les están pidiendo, qué sé yo, Mm, ustedes todas las semanas tienen que hacer una copia de información de la seguridad de los puestos de trabajo donde se encuentran. Ah, bueno, pues ustedes dentro de su informe van a hacer esa actividad y eso es lo que van a reportar. Les tocó hacer una capacitación a usuarios finales del manejo de herramientas ofimáticas. Listo. Eso es lo que... ¿sí? En ustedes, digamos que entre comillas, eso es un poco más fácil porque ustedes lo que van a hacer es citar las actividades. Ustedes no se pueden poner a inventar actividades en este momento porque ustedes están supeditados a lo que las empresas les exigen. ¿Listo? Entonces no sé si quede claro Jefferson, Brian y Juan José. Sí, señor. Vale. Sí, 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 sí. Dije, pero en nuestro caso no, o sea, en nuestro caso también, o sea, no sé si entendí bien. En nuestro caso Señor. nosotros no presentamos artículo, ¿verdad? No, 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 no. No, ustedes me informan, o sea, de acuerdo a las actividades que ustedes ponen a hacer en el lugar de prácticas. Entonces, digamos, a usted creo que está en la alcaldía, lo van a colocar a trabajar en la parte de apoyo al desarrollo de un software. Entonces, usted debe, en el primer mes, las 4 actividades del mes van a ser hacer el análisis y diseño de ese software. Ah, bueno, entonces usted dice, listo, mire, durante el primer mes, que es febrero, en la primera semana se hizo toda la especificación de requisitos funcionales y no funcionales del software. Listo, usted me informa y que en esa semana usted va a entregar eso. Entonces, al final de esa semana yo le digo, listo, Jefferson, muéstreme los requisitos funcionales y no funcionales que usted hizo de acuerdo a la tarea que planteó. Pum, y empezamos a revisar. ¿Cumplió o no cumplió? Listo, y ahí va la nota. Obviamente, ustedes no van a entregar artículo, no van a entregar el informe final. Lo que ustedes hacen es el informe de sus prácticas. ¿Sí? El entregable, eso sí, recuerden que ustedes dentro de sus prácticas, el comité de moles de trabajo de grado les aprobó algo y dentro de eso estaba el entregable, ¿cierto? Que eso fue creo que a algunos por el motivo por el cual en primera o segunda medida les devolvieron la práctica. Entonces, qué sé yo, usted allá dentro de su entregable dijo que iba a hacer un plan de auditoría para tesorería de la alcaldía municipal.
Bueno, eso es lo que yo voy a entrar también a revisar, que usted haya cumplido. ¿Listo? No sé si ahora sí quede más claro, Jefferson. Sí, Inge, muchas gracias. Listo, con gusto. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud para continuar con la explicación de los demás asistentes, de los 14 asistentes que tenemos en el momento? Profe, sobre el cronograma que vamos a hacer, ¿esos entregables tienen que ser en el horario de la clase o puede ser cualquier otro día, en cualquier hora? O Lo ideal es que sea en este espacio. Lo ideal es que aquí entonces ustedes me dicen, listo, vamos a, tú me vas a hacer entregas cada 20 días o cada mes. Entonces en el espacio de la clase tú me dices, listo, de hoy en 20 días o de hoy en un mes, tú miras la fecha y me dices, me vas a entregar el artículo completo. Listo, entonces ese día nos sentamos contigo y revisamos el artículo completo. ¿Sí? No sé si quede claro esa partecita ahí, Juliet. sí, señor, gracias. Vale, listo. Bueno, eso sería básicamente entonces las actividades de la guía cátedra, perdón, las actividades evaluativas para este semestre. ¿Listo? Entonces creería que no hay más dudas. Vamos a proceder con los apartes generales de lo que debemos entregar para este semestre. ¿Listo? Igual las dudas, por favor, me las van haciendo saber. Recordemos algo. Ustedes el semestre inmediatamente anterior en trabajo de grado 1, ustedes aprobaron esa asignatura al tener un anteproyecto terminado, ¿cierto? Bueno. Uy, espere, porque aquí se me estaba olvidando algo. Entonces, para Adrián Felipe, Harold, James Andrei, Jennifer, Jorge Alonso, Jorge Edison, Juliet, Sandra, Vivian y Ginette. ¿Ustedes ya tienen definidos jurados calificadores? No, señor. Buenas noches, ingeniero. No, por el momento no. Listo. No, señor. Para todos ustedes, los que mencioné, debemos trabajar fuertemente en dejar ese anteproyecto listo. Considero yo que ya debe estar listo, ¿sí? Pero si hay correcciones que hacer, entonces con sus directores de trabajo de grado deben revisar eso. ¿Por qué? Porque necesitamos solicitar la designación de jurados. ¿Cómo se hace esa solicitud o esa designación de jurados? Una vez se tenga listo el anteproyecto, ustedes lo envían, yo les voy informando así como con la propuesta, les voy informando cuándo hay reunión del comité o de trabajo de grado y ustedes entran a presentar, bueno, me envían ese proyecto, yo entro a presentar y les designan a ustedes jurados evaluadores. Cada proyecto va a tener dos jurados evaluadores. Pueden ser solo aquí de la sede o pueden ser de las 3 sedes. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, esa es una de las actividades que ustedes deben estar pendientes de ir trabajando, de ir exigiéndole a sus directores. ¿Listo? Si ustedes tienen el anteproyecto ya, solicitarle a él o a ella que lo revisen, que les den el visto bueno para ser presentado al comité y asimismo obtener la designación de jurados. Les van a notificar al igual por correo, como sucedió con la propuesta, les van a decir, por ejemplo, James André, se le notifica que sus jurados son fulanito y fulanito, ¿sí? El anteproyecto va a ser remitido a él o a ellos para, para conocer esas correcciones iniciales. Entonces ahí en ese caso ellos van a revisar el anteproyecto, van a emitir si desean unas correcciones y ustedes van a ir trabajando en esas correcciones. ¿Listo? Esa sería la primera actividad que debemos tener muy presente. ¿Listo? Con esa primera actividad, ¿hay dudas, preguntas? Profe, ¿hasta cuándo tendríamos plazo bueno, de entregar ese, o sea, que nos designen los jurados? O más o menos cuando hay comité. Comité tenemos este jueves que viene. ¿Sí? Creería yo que no damos paso para aprobación. Ese comité es más de bienvenida, de inicio. ¿Sí? Pero lo ideal es que entre más pronto mejor.
O sea, planteemos a que en un mes ya lo tengamos listo antes de un mes para participar en el comité de marzo. ¿Listo? Ah, incluso, no, qué pena. Espere. Estamos en febrero y no, si se siguen manejando las cosas, el comité primero sería el 25 de febrero. Entonces, para el 25 de febrero volvemos a aplicar que hasta el martes 23 yo recibo todo lo que se vaya a enviar y el 25 lo estaría presentando. ¿Listo? Igual, eso se los confirmo mañana, perdón, el jueves, cuando estemos en la reunión de comité de modalidades de trabajo de grado. Ahí debemos definir cómo van a ser las fechas, si se van a manejar igual, porque este comité es un comité extraordinario. ¿Listo? Entonces, si se maneja igual, si venimos con las mismas condiciones del semestre anterior, el comité se va a reunir el último jueves de cada mes. Entonces, así las cosas, lo ideal sería que ustedes tuviesen eso listo para el 23. No, más, sí, 23. Para el 23 de febrero. Para presentarlo el 25. ¿Listo? Nos dice por acá Julie, los jurados asignados son los que aprueban el proyecto final. Sí, señor. Entonces, ellos ahorita en este momento no les van a dar ninguna calificación. Ellos lo único que van a hacer es decir, bueno, conocer que fueron designados como jurados y ¿cómo se llama? Me olvidó. Y emitir algunas correcciones a que haya lugar. No más. Ya cuando ustedes aprueben trabajo de grado, si lleguemos al proceso de sustentación del trabajo, perdón, cuando lleguemos a ese proceso de sustentación del trabajo, ellos son los que van a evaluar su trabajo, los que le van a dar la calificación después de esa sustentación, y ellos son los que definen si aprueban o no la propuesta. ¿Vale, Ginette? Profe, una pregunta, o sea que esa designación de jurados uno mismo la escoge, así como escogió los directores del proyecto. No, no, aquí sí no. No, aquí el comité dice, listo, tu proyecto es de tema medioambiental. Bueno, vamos a asignar un ingeniero de sistemas que evalúe toda la parte del desarrollo de software y una ingeniera ambiental, o una ingeniera de mantenimiento, o un ingeniero de mantenimiento que evalúe toda la parte del tema del medio ambiente. ¿Sí? Aquí en este caso no los elegimos nosotros. ¿Listo? Aquí sí ya el comité dice, bueno, de acuerdo al perfil vamos a designar a Pepito y a Sutanito para ser jurados del proyecto. ¿Vale? ¿Son pertenecientes a la universidad o pueden ser externos? No, tienen que ser de la universidad. Bueno, en algún caso, solo he conocido de 2 casos donde el jurado es externo, pero ¿por qué no existen profesionales en la universidad de esas áreas? ¿Qué pasa? Por ejemplo, nosotros acá en Chiquinquirá no tenemos, ¿cómo se llama? No tenemos ingenieros ambientales, no tenemos ingenieros civiles. Entonces ahí en ese caso se designan desde San Gil o Yopal. ¿Listo? Y conocí, como les digo, 2 casos donde los ingenieros fueron, se me olvidó, fueron designados externos a la universidad porque en ninguna de las 3 sedes contábamos con un profesional con ese perfil. Entonces ahí sí nos tocó echar mano, vulgarmente hablando, de profesionales ajenos a la universidad para que fueran jurados. ¿Listo? Pero eso es un caso atípico y no creo que se vaya a presentar con Si ustedes, ¿vale? normalmente son de ingeniería de sistemas o sí, de que tenga que ver con la carrera, ¿son de la misma C o pueden designar? Depende. Depende. Porque si, por ejemplo, mm, a usted no le podemos designar de jurado a Felipe, porque Felipe es su director. ¿Sí? Entonces, ¿qué evalúa el comité? El comité dice, bueno, en Chiquinquirá tenemos tiempo completo, Edison Caicedo, Nelson Santos. Cátedra tenemos Andrés Bonilla, Carlos Cortés, Jesús David García, Eliana Marisol Monroy Matallana, ¿qué otros están ahí? Jefferson Leonardo Álvarez, Rafael Ortega, Iván Olimpo, Jenny Liliana Casas, ¿sí? Entonces ellos revisan todo el listado y entonces dicen, bueno, este proyecto trata este tema y este tema. Listo,
en toda la parte de esto lo va a evaluar el ingeniero tal y en toda esta parte lo va a evaluar el ingeniero tal o el profesional tal o el licenciado o la profesión que tenga. ¿Listo? Todo depende del tema. Normalmente siempre se aplica dos jurados, uno para que evalúe la parte ingenieril o la parte de la ingeniería de sistemas y el otro para la parte metodológica y del tema del proyecto. ¿Listo? Gracias, sí. Vale, con gusto. Profe, yo, qué pena. Sigue. Bueno, listo. Entregamos el anteproyecto y nos designan los jurados. En el momento de sustentar, o sea, ¿cuántas sustentaciones uno puede hacer? O digamos, si a uno le fue mal en esa sustentación, ¿la puede volver a presentar o cómo funciona eso? Dijo una amiga, calla sus ojos. Donde ustedes pierdan esa sustentación final, es como si perdieran trabajo de grado 2. Les toca volver a matricular trabajo de grado 2, que es la asignatura de mayor número de créditos en toda la carrera. Y deben comenzar con un proyecto de cero. Entonces, ojo con eso. Ahí el esfuerzo debe ser muy grande para todos, por favor, porque el hecho de sacar menos de 70 puntos en esa sustentación en promedio les significa a ustedes volver a comenzar con un proyecto de cero, incurrir en un costo adicional para sus carreras. ¿Listo? Entonces, ojo, vuelvo y repito ese dicho por ahí así, que calle esos ojos, porque es un problema grandísimo el hecho de que ustedes lleguen a perder esa sustentación. ¿Vale? Ingeniero, digamos, una persona que pierde una sustentación tiene que cambiar de proyecto, ¿cierto? Sí. Pero puede seguir con la misma modalidad. No. O sea, digamos que yo estaba haciendo desarrollo tecnológico. Pues uno puede seguir haciendo el desarrollo tecnológico con otro proyecto. Sí, en desarrollo tecnológico sí. ¿En cuáles se penaliza? Práctica empresarial. Si usted perdió la práctica porque el tutor de la empresa consideró que usted no iba a hacer las prácticas, se iba a la tienda de la esquina a tomar tinto y no hacía las actividades, no cumplió con lo pactado, entonces ustedes pierden la asignatura y no pueden volver a optar por la misma. O sea, no pueden volver a optar por práctica empresarial. ¿Listo? En el caso de investigación dirigida, igual. ¿Cuál es la que sí va a repetir o que permite repetir el mismo tipo de modalidad? El de desarrollo tecnológico, que es como la base fundamental para eso. ¿Listo? Entonces, ojo con esa parte. Práctica e investigación dirigida, si pierden la sustentación, no pueden tener la misma línea. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Listo. Profe, en mi caso, Dime. pues que el mío es autogestión empresarial. Hay que. No habría problema. Esa es otra que tampoco tiene problema. O sea, autogestión empresarial y desarrollo tecnológico no tendrían ese problema. ¿Vale? Y nos toca fuerte prepararnos con esa sustentación. ¿Listo? Y ese trabajo y La demás. sustentación tiene porcentajes, ¿no, profe? En el cual de sustentación una parte y parte escrita otra, ¿o? Ellos evalúan más o menos como unos 8 o 9 ítems donde está dominio del tema, redacción, que el problema sea coherente, que el problema sea respondido con la pregunta problema, que tengan una buena redacción, una buena disposición, el manejo de los temas. ¿Qué más lleva eso? Toda la parte que ustedes apliquen su carrera, todo con lo relacionado con ingeniería del software, arquitectura, desarrollo, bases de datos y demás. Todo eso evalúan ahí. ¿Listo? O sea, eso es un compendio ahí de actividades que obviamente, si su proyecto no es, como en el caso, por ejemplo, de Fanny, que no es un desarrollo tecnológico propio, ¿sí? Que no es un entregable sobresaliente, no sé si sea la palabra en ese caso, porque el entregable de ella es un poco intangible. Vamos a entregar es un plan para la creación de una empresa.
pero debe tener o debe contar con todo eso. ¿Listo? No sé si quede claro, muchachos, o si quedaron más confundidos. Miguel, Señor, quedamos bien. listo, gracias. Permítame un segundito, atiendo aquí una comunicación del ingeniero Nelson. Regálame 2 minuticos. Bueno, listo, continuamos, muchachos, por acá. Entonces, ¿en qué parte íbamos? Bueno, esto creo que ya quedó claro, lo del cronograma y demás, lo de los jurados. Entonces, lo ideal es que entre más pronto, mejor. Listo. El jueves tenemos ese comité extraordinario. El jueves definimos cómo van a ser las reuniones. Considero que se mantiene igual el último jueves de cada mes. Entonces, para que lo tengamos presente, sobre todo para las personas que deben entregar el anteproyecto para solicitar la designación del jurado. ¿Listo? Entonces, a trabajar en eso fuerte, muchachos, a que hablen con sus directores, planteen esos espacios para encontrarse y para trabajar. ¿Listo? Vamos a revisar ahora lo que me decían con respecto a los entregables de... ¿Dónde está por acá? Vamos a explicar muy someramente qué lleva cada cosa, porque sé que faltan personas hoy y lo ideal es que todos estén para conocer los temas, explicarlos bien a fondo. A ver, ¿dónde está por acá? Listo. Vamos a mirar primero esto que es la guía del artículo. Entonces, en primera medida ustedes van a tener compartido esto que es la guía de presentación de artículos científicos realizada por la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería y Unicengil Editora para presentar artículos científicos reflexivos o de revisión, ¿sí?, en la revista Matices Tecnológicos, que es la revista de la facultad. Listo, entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? La universidad cuenta con un ISSN, el cual nos permite a nosotros visibilizar todos los trabajos que hagan los profesionales de la facultad, así como los estudiantes
que hacen parte de la misma. ¿Listo? Una vez al año se presentan estos artículos o se sacan volúmenes de esta revista. Se presentan artículos en español y en inglés y todo va a ser trabajado en un formato IEEE. ¿Cuáles son los tipos de artículos que ustedes presentan? Un artículo de investigación científica o tecnológica, que es el que ustedes van a entregar, el cual es un documento que muestra de manera detallada los resultados originales, ojo con esa parte, originales del proyecto de investigación. ¿Listo? ¿Cuál es la estructura que normalmente maneja? Pues va a tener 4 partes fundamentales, que son la introducción, la metodología, los resultados y la conclusión o las conclusiones. Obviamente llevan otros apartados que ya vamos a ver. Entonces, obligación, todos debemos entregar un artículo de investigación científica y tecnológica, ¿vale? Este artículo, vuelvo y repito para de pronto que quede todo claro, las personas que hacen práctica no deben entregar. ¿Listo? Tenemos otros 2 tipos de artículos, que son el artículo de reflexión, ¿cierto? Y el artículo de revisión. El artículo de reflexión básicamente presenta resultados de una investigación, pero desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica, que tienen él o los autores. ¿Listo? Por último, un artículo de revisión, que básicamente es el resultado de una investigación donde se va a analizar, sistematizar e integrar los resultados de las investigaciones publicadas o no, sobre un campo en ciencia o tecnología. ¿Listo? ¿Qué caracteriza este artículo de revisión? Que debe tener como mínimo 50 referencias. ¿Listo? Entonces, uno de los más pesaditos en esa parte. ¿Qué deben tener presente? Entonces, el artículo va a manejar normas IEEE. ¿Sí? Vamos a trabajar un tipo de letra Times New Roman, tamaño 10 puntos. El artículo no puede sobrepasar las 6 páginas. Se sugiere que el rango de palabras sea entre 2000, no menos de 2000, ni máximo de 9000. ¿Sí? Es lo ideal que se maneje para estos casos. A doble columna con espacio sencillo. ¿Listo? Si el artículo contiene figuras y fotografías, estas deben ser adjuntadas. Bueno, esto ya es para el proceso de solicitar que nos publiquen un artículo. El contenido del artículo aparecerá también las figuras. Bueno, eso es más que todo forma del artículo. Si el texto incluye fotografías, se recomienda su presentación en un buen contraste con los demás aspectos, o sea, que las fotografías sean de una buena calidad. ¿Qué debe contener ese artículo? Debe llevar un título, que el título describa, ¿sí? Básicamente qué es lo que ustedes quieren hacer, ¿vale? Debe iniciar con mayúscula inicial, debe centrarse entre la margen izquierda y derecha, o sea, el título debe ser centrado, ¿cierto? La primera parte será un apartado en español, el segundo será en inglés, del libro que está, perdón, del artículo que están presentando. ¿Listo? Va a llevar la información de los autores, 1, 2 o 3 autores, dependiendo el caso. Normalmente, la secuencia para mostrar los autores es de mayor participación en el artículo, ¿sí? Entonces, si yo fui el que trabajé el 70% del artículo y mi compañero solo el 30%, entonces debería ir yo de primeras, ¿sí? Pero, como en la universidad estamos a la par, a nivel de formación académica y demás, entonces aquí en este caso, para eso ustedes lo que van a hacer es ordenarlo alfabéticamente a través del apellido. Entonces, bueno, que primero va Ardila, después Ballén, después Caicedo. ¿Sí? Esa sería la forma de ordenar esos artículos. Perdón, de ordenar los autores, la información de los autores que vamos a presentar. Luego viene un tipo de artículo donde especificamos qué tipo de artículo, si es artículo científico, si es artículo de reflexión o si es un artículo de revisión. Viene el resumen, donde dice que debe escribirse solo un párrafo en español y en inglés, que es el abstract. Debe tener mínimo 150 y máximo 250 palabras. Se debe redactar en tercera persona, porque nos han enseñado desde el colegio y tener muy presente eso, ¿cierto?
Debe indicar los objetivos principales, el alcance de la investigación, a dónde quieren llegar, qué quieren demostrar, ¿cierto? Eso es lo que debe llevar el resumen. Las palabras claves, al igual de lo que hablábamos anteriormente, son 6 palabras que me indiquen a mí o que yo deba conocer antes de llegar a X tierra, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. En la introducción, ¿qué debe ir? Entonces, en la introducción va a ir la introducción del artículo, también hace referencia, o bueno, o se tiene que usar con un tipo de letra Times New Roman tamaño 10, se debe describir la naturaleza y el alcance del problema investigado, así como el contexto, los antecedentes. Creo que por acá hay una pregunta. Dime, Jennifer, buenas noches. Claro que sí, todo eso queda en el aula, todo eso queda en el aula para su consulta y demás. Yo se los comparto también al correo, ¿vale? Para que lo tengamos ahí presente. Lo que pasa es que estoy haciendo aquí una introducción, algo muy pequeño, de lo que ustedes deben ir haciendo o deben trabajar durante este semestre. ¿Por qué lo hago de manera superficial? Porque recordemos que hay estudiantes que el día de hoy no se conectaron, que les hace falta legalizar algún proceso, etcétera, etcétera. Entonces nos toca esperar eso. ¿Listo? Bueno, eso que ya la introducción, el contenido. Entonces en esta sección ustedes van a mostrar qué obtuvieron. Aquí se habla en pasado, ¿sí? ¿Qué se obtuvo? Cumplí, desarrollé, diseñé, todo en pasado, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Podemos tener subcapítulos en esta área, donde ustedes muestren qué hicieron y demás. Vamos a contar con unas conclusiones, ¿cierto? Unas conclusiones del tema. Unas referencias bibliográficas. Estas referencias ya no vamos a trabajarlo en normas APA, sino lo vamos a trabajar en normas IEEE, que es muy diferente a lo que veníamos trabajando con APA. Debemos tener en cuenta algo, aquellos artículos de investigación, además de lo que hablábamos antes, deben tener objetivos, metodología y resultados. ¿Sí? Entonces, anterior a lo que hablábamos, deben tener también esto. ¿Qué es la metodología? Básicamente describa detalladamente cada una de las etapas que llevó a cabo el autor para realizar el estudio. Hicimos un planteamiento de una idea, planteamos una pregunta-problema, lo describimos, lo formulamos, planteamos unos objetivos, un objetivo general, 4 objetivos específicos, aplicamos un método deductivo para la información, se realizaron una prueba de ciertos elementos de electricidad, etcétera, 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 etcétera. Sí, ahí explicaríamos todo eso. Bueno, aquí ya nos dan las condiciones generales para poder enviar el artículo, para aquellos que lo deseen enviar cuando lo terminemos. ¿Listo? Aquí ya nos dicen por los contactos y demás, que en este caso pues no sería necesario. Eso sería lo del artículo. Tenemos por acá el informe final. Bueno, que es que no, ese nos toca más con detenimiento. Bueno, preguntas con respecto a lo del artículo que deben entregar. Entonces, artículo, informe final y el desarrollo tecnológico. Entonces, con esto que vimos del artículo, con lo poco que hemos hablado de los otros temas, ¿tenemos dudas, preguntas, inquietudes al momento? Profe, la misma pregunta. Si nosotros entregamos ese artículo y no nos lo aprueba Matices Tecnológicas, ¿qué pasa? O sea, nuestra nota se debería afectar porque igual nosotros hicimos el trabajo como tal, pero no fue aprobado. O hay como sería eso. No aplica. No aplica. ¿Por qué no aplica que cómo se llama? Que si desaprueban o no el artículo. Porque resulta que un artículo fácilmente nos puede durar un año en revisión por parte de la revista. Y hasta más. Entonces, ¿qué pasa? No aplica porque usted, imagínate, Juliet, que te tengas que esperar 2 años a que me publiquen ese artículo para que tú te puedas graduar.
O sea, 2 años, hoy es 2021 en el 2023. Entonces, bueno, pero ¿qué pasó si es que no? ¿Sí? El artículo lo que hace es leerse, obviamente, qué orgullo sería que todos los artículos que ustedes presenten de las 10, 14 personas que hay en el momento, todos se llevaran una distinción. Pues eso sería buenísimo. Sí, pero entonces hasta ahí llegaría esa injerencia, Fanny. No sé si de pronto quede claro la respuesta. Sí, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud? ¿Solo se puede presentar en esa revista? Sí, aunque ustedes tienen otra revista por presentar, bienvenido sea. Lo que nosotros pedimos es que como mínimo matices, pero ustedes van a presentar un artículo a la revista de la Uniminuto, a la revista de la Fundación La CIR, a la revista, ¿qué otra se me escapa? Logos y Ciencias de la Policía Nacional, ¿sí? Pero ojo, tiene que ser el artículo reciente. No puedo llegar a decir, no, es que publiqué el año pasado un artículo, este artículo es con el proyecto, ¿por qué no? Sí, tiene que ser reciente, perdón. Se debe comprobar y corroborar lo que están diciendo las partes. ¿Vale? ¿Preguntas, dudas? Bueno, chicos, creo que no habrían preguntas, no habría mayor duda. Entonces, vamos a dejar hasta acá. Entonces, ¿qué es lo ideal y qué es lo que yo necesito de ustedes, muchachos? Trabajar fuerte en ese anteproyecto de la mano de sus coordinadores, perdón, de sus directores de trabajo de grado. Fuerte en eso. A ver si antes de terminar este mes, en el próximo comité, ustedes presentan sus proyectos para que les sean designados los jurados evaluadores. ¿Listo? Entonces, no vamos a adelantar más temas. En la siguiente clase vamos a informar cómo van a ser las actividades que se van a desarrollar. Vamos a empezar a hacer un recorderis de cómo trabajar un artículo, de cuáles son esos tips, esos consejos útiles de la redacción y demás. ¿Listo? Entonces no sé si haya para el cierre alguna pregunta, inquietud. Hije, por mi parte, pues no sé si mañana tienes un tiempo para que me regales, por favor. ¿Tienes tiempo en la mañana? Sí, sí, señor. Listo, acuérdame sobre las 10, 10 y media, que tengo unos chicos citados, entonces 10, 10 y media me acuerdas y revisamos eso, ¿vale? Vale, profe, gracias. Listo. ¿Alguna otra duda, pregunta? Profe, ¿dónde van a quedar el link de las clases o dónde en el Drive? Eso les va a llegar, bueno, de las grabaciones va a quedar en YouTube, en el canal de YouTube. De las clases para ingresar, eso les va a llegar una notificación, ¿cómo se llama esto? 10 minutos antes de la clase a través del Google Calendar, ¿sí? Yo los matriculo ahí a esas clases, entonces ustedes ya saben el link para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Listo, chicos, entonces creo que no habría más dudas. Vamos a dejar por el día de hoy hasta acá para detener la grabación. Muchísimas gracias por su atención. Por favor, tener muy